Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy nuevamente voy a compartir un mensaje. Espero que les llene y que les guste, pero les dejo la presentación. Como vieron en la presentación, el tema de hoy se ha titulado El trabajo de ser padre. Y antes que nada quiero comenzar con una oración. Dios bendito, Padre Celestial, te encomiendo este mensaje. Que sea tuyo, bendito Dios, ahora a través de este instrumento y que llegue al corazón de todos aquellos que debe de llegar, Señor, este mensaje. En el nombre de Jesús me encomiendo a ti, Señor. Amén y amén. Ok, vamos a empezar con dos frases. Son anónimas, pero me gustó lo que dicen. La primera dice, ser padres es la única profesión en la que primero se otorga el título y luego se cursa la carrera. Y la otra es, no hay mejor homenaje a la memoria del padre que imitar noblemente sus virtudes. Todos sabemos, y me incluyo, que el papel de padres no es fácil. Y lamentablemente, inclusive en la Biblia, podemos encontrar un sinnúmero de ejemplos de padres que no han sido perfectos y que han destrozado a su familia, o bien de ejemplos de padres que han dado un buen ejemplo. Tenemos de todo. Pero hay casos, por ejemplo, el de Lot, el de Labán, el de Manoa, que sus malas decisiones, sus caídas como padres se han multiplicado por 5.000 años, ¿no? Se han propagado por 5.000 años y han durado 5.000 años, y eso no queremos que suceda eso con nuestras imperfecciones, aun cuando podemos tener hijos o hijas que sean un poco sensibles, con buena memoria, que después de varios años se acuerden de lo que hayamos hecho o dicho torpemente, irresponsablemente, y que tal vez nos pasen la factura durante mucho tiempo después. La intención de este mensaje es encontrar tal vez las claves o bien tratar de encontrar los elementos que nos permitan ser mejores padres de lo que somos. Para lo cual vamos a ver una serie de ejemplos que la misma Biblia nos cita. Y vamos a empezar con el caso de Isaac. Isaac fue el segundo patriarca del pueblo de Israel, hijo de Abraham. Y su nombre significa hará reír. ¿Por qué se llamó así? Porque justamente Sara, que era su mamá, cuando estaba esperando o antes de que lo espere a Isaac, un viajero fue recibido en la casa de ellos y un viajero le dijo que iba a tener un hijo. Bueno, Sara obviamente se murió la risa, ella tenía 90 años y Abraham tenía 100. Y tuvo justamente a Isaac. Y por eso se le puso Isaac, hará reír. Ahora, Isaac se casó con Rebeca. Lo interesante de esta historia de Rebeca es que Abraham mandó un siervo a buscarle esposa a su hijo Isaac. Y mientras buscaba una, se encontró con Rebeca, que era muy buena disposición, de muy buena voluntad. Bueno, y al final se terminó casando con Rebeca después de la muerte de Sara, y después de 20 años de matrimonio tuvieron justamente a los gemelos que ya conocemos, que era Esaú y Jacob. Ahora, aquí viene justamente lo interesante. Y estamos citando este ejemplo de la vida de Isaac como ejemplo tal vez que no debamos seguir, o bien saquemos de esta historia lo que debamos hacer. ¿Qué pasó con Isaac y con Rebeca? Después de 20 años de matrimonio, tal vez un matrimonio bello, hermoso, durante esos 20 años, surgieron los problemas a partir de que tuvieran a sus hijos. ¿Por qué se los digo? Porque en Génesis 25, 27 al 28 dice lo siguiente según la traducción del lenguaje actual. Esaú llegó a ser un buen cazador y le encantaba estar en el campo, por eso Isaac lo quería más. Jacob, en cambio, era muy tranquilo y prefería quedarse en casa, por eso Rebeca lo quería más que a Esaú. Ahora aquí tenemos una versión que es la Nueva Traducción Viviente, que nos deja un concepto o una idea más clara de lo que estaba sucediendo, y que dice: los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué podemos evidenciar? Que aquí tanto Isaac como Rebeca tomaron partido. Decidieron
tener un favoritismo por uno de los hijos. En este caso, Isaac tenía por Esaú, en cambio Rebeca tenía por Jacob. ¿Pero por qué? Porque vimos que en el caso de Isaac le gustaba comer lo que Esaú cazaba, y ya sea venado o otro tipo de animales. En cambio, Jacob era mucho más tranquilo, era más hogareño, se quedaba en casa, por ende tenía más contacto con Rebeca y la acompañaba Rebeca. Por ende, ambos tomaron partido por separado por cada uno de sus hijos. Ustedes verán, analícenlo mientras tanto si eso fue correcto o no lo fue, porque el hecho de ser considerado un hijo favorito, preferido, ¿sí?, como le quieran llamar, no está bien. ¿Por qué? Porque este concepto de favoritismo tiene un origen, y el origen es justamente el egoísmo. ¿Por qué el egoísmo? Porque los padres velaron por sus propios intereses, pensaron por ellos, no por sus hijos, porque al preferir a uno de sus hijos es no pensar en el hijo, porque el hijo hace lo que yo quiero, porque el hijo tiene buenas notas que yo quiero, porque está estudiando la carrera que yo deseo, porque es obediente a lo que yo le digo. ¿Sí? No está bien, cada uno de los hijos son totalmente diferentes. Y eso es lo rico de todo esto. Por ende, nosotros no debemos elegir o tomar favoritismo por uno o por otro, porque eso les perjudica. Y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de este favoritismo a través de la historia. ¿Sí? Por ejemplo, sigamos con la historia. Jacob. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob era justamente uno de los hijos que tuvo Isaac. Sabemos que Jacob también compró la primogenitura de Esaú mediante el plato de lentejas, y también sabemos que Jacob en el transcurso de la Biblia también fue el que peleó con el ángel del Señor y le dislocó la cadera, ¿sí? Si es que no le daba la bendición. De ese Jacob estamos hablando, ese Jacob que el Señor le cambió de nombre y le puso Israel. ¿Sí? Este Jacob, hijo de Isaac, se casó con Raquel, que era justamente la hija de uno de sus tíos, que era Labán. Ahora, vean lo que está sucediendo con Labán. Labán le prometió a Raquel como esposa a Jacob, pero siempre y cuando cumpla 14 años de trabajo. A los 7 años de trabajo, ¿qué sucedió? Labán lo engañó y en vez de darle a Raquel, le dio a Lea, su otra hija. Pero claro, después le dio a Raquel de esposa, pero siempre y cuando trabajara otros 7 años más. Vean aquí, o sea, la trampa que hizo Jacob en relación a su hermano Esaú, él también cayó en un engaño por parte de Labán. O sea, podríamos decir que existe aquí una familia de engañadores o de estafadores, ¿no? Y que se va repitiendo la historia. Pero bueno, sigamos con el relato. ¿Qué sucedió con Jacob? Jacob tenía 11 hijos. Uno de los cuales era José, el antiguo José del que adivinó el sueño del faraón y de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. De este José, el cual Jacob le dio una túnica de colores. Como dice en Génesis 37, 3 y 4, ¿qué dice? Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. ¿Qué sucedió con este favoritismo? Vimos el favoritismo de Jacob y Esaú respecto a Rebeca y respecto a Isaac. Esto continúa, si es que no hay un paralelo, esto va continuando a la próxima generación. Y esto le pasó justamente a Jacob respecto a su hijo José. Y lo que justamente ya sabemos lo que pasó con José, después le venden, etcétera, etcétera. Por ende, si seguimos arrastrando un concepto de favoritismo, ¿qué nos va a acarrear? Nos va a acarrear división, engaño, maldiciones, peleas, etcétera, 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 si es que no es corregido. Ahora, ya vimos el caso de Isaac, el de Jacob. Veamos el caso de Saúl. El caso de Saúl, el rey Saúl, tenía un pequeño problema que era muy iracundo, especialmente cuando se encontró con David y quería solamente eliminar a David. Y esto lo encontramos en primera de Samuel 20:30, que dice lo siguiente. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Según Nueva Traducción Viviente, dice: tú, estúpido hijo de prostituta, lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti, para vergüenza tuya y de tu madre? O sea, le maldijo, le insultó. Ahora, esto no es que Jonatán, el hijo de Saúl,
haya quedado tranquilo a consecuencia de lo que le dijo. Según 1 Samuel 20:34 dice, así que Jonatán dejó la mesa enfurecido y se negó a comer durante ese segundo día del festival, porque estaba destrozado por la vergonzosa conducta de su padre hacia David, por lo que era iracundo y porque ustedes saben que Saúl se metió entre ceja y ceja que tenía que matar a David. ¿Y eso qué conllevó? A que su hijo Jonatán sintiera vergüenza de su padre y además que hubiera una separación respecto del padre en relación al hijo. Cosa que no debemos repetir tampoco porque ya sabemos cuáles son las consecuencias. Pero ¿qué pasó con el rey David? Este gran rey, sí, que era sabio, tenía un gran imperio, sí, que era un excelente hombre, pero como padre tal vez dejaba mucho que desear. ¿Por qué lo digo? Porque era muy permisivo. ¿Por qué le digo permisivo? Segundo de Samuel 13, 1 al 2 dice, ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto por Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Bueno, lo terminó violando, ¿no? Pero claro, era familia de David. Me imagino uno como padre, ¿cómo hubiera reaccionado, no? Pero hubiera reaccionado. En cambio, David no reaccionó. No hizo absolutamente nada. Primera de Reyes 1:6 dice, ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado. Ni siquiera le preguntaba por qué haces esto o aquello. Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. O sea, David, si bien era una persona sabia, un buen rey como padre, dejaba mucho que desear. Él no tomó ninguna carta en el asunto en el caso de la violación de su hija Tamar, sino que fue su otro hijo, que fue Absalón, que le mató en una fiesta después de 2 años más o menos a Amnón, sí, tomando justamente la venganza de lo que le habían hecho a su hermana. Pero el rey David no hizo absolutamente nada, fue total y absolutamente permisivo. Por ende, ya vemos un concepto de favoritismo que no debemos nosotros adoptar. Existe también un concepto de ira descontrolada que conlleva también la vergüenza hacia los hijos o también la separación en relación a la familia. Sí, el ser padres permisivos también no tiene ningún provecho porque como vimos, los hijos empiezan a hacer lo que quieran hacer si es que no hay una figura o no hay disciplina que les indique qué hacer y qué no hacer. Ahora, aquí viene la pregunta del millón, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ser un buen padre? ¿Sí? Bueno, ya hemos visto estos ejemplos en la Biblia, los cuales nos permiten saber qué no debemos hacer. Pero a su vez también eso que no debemos hacer también nos indica qué debemos hacer. Por ejemplo, en el caso de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Inclusive fue probado cuando tuvo su hijo Isaac, ¿sí? en el monte, cuando fue llevado al monte y el Señor le dijo, sacrifica a tu hijo. Pero Abraham tomó la decisión correcta por amor a Dios y por lo que él creía en Dios. Porque sabía que no importa lo que iba a suceder, Dios estaba con él y estaba con su familia y Dios iba a cumplir las promesas que le había hecho a Abraham. Por ende, ¿su fe es buena o es mala? Es excelente. Por ende, esa fe que tuvo Abraham, nosotros también debemos buscar como ejemplo de padre. Debemos orar por los hijos, debemos inculcar el estudio de la palabra y debemos inculcar siempre la relación del padre hacia nosotros, siempre. Es un ejemplo que debemos seguir. A su vez, otro caso, por ejemplo, en el caso de Job, nosotros conocemos a Job. Él inclusive, ¿qué testimonio nos da? Nos da un testimonio de una oración de intercesión. Él oraba por sus hijos, o sea, cuando terminaba la fiesta que tenían sus hijos, él los santificaba y hacía holocausto pidiendo perdón por los posibles pecados que sus hijos habían tenido durante las fiestas. Él quería que ellos estuvieran a cuenta con Dios porque él quería que estuvieran con Dios. Ahora, claro, me van a decir, claro, pero igual murieron después. Sí, murieron después. Pero una cosa es estar a cuentas con Dios y que el Señor nos lleve, o no estar a cuentas con Dios y que el Señor nos lleve. Es muy distinto, son dos caminos diferentes. Aquí Job, consciente de lo que estaba sucediendo, él quería que siempre sus hijos estuvieran a cuentas con Dios para que en el caso de que suceda algo, él supiera a dónde fueran o bien supiera que iban a estar con Dios por el resto de sus días.
Ahora, en Job 1.5, por ejemplo, dice, cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual en Job, práctica que nosotros debemos seguir, una oración de intercesión por los hijos con fe, con el caso de Abraham. Otro caso que también les quiero destacar como de padres ejemplares, también el caso de José, el esposo de María y padre de Jesucristo, padre terrenal. José también mostró una conducta también muy importante, porque antes de que se case, él se enteró que María estaba embarazada. En ese momento podría haber sido apedreada María, podría haber muerto, pero incluso José ni siquiera quiso rechazarla, ni tampoco quiso abandonarla, ¿sí? Por respeto hacia ella y demostrando también un concepto bien maduro del amor que él tenía hacia ella. Bueno, y todo esto obviamente terminó cuando el ángel del Señor se le aparece a José y le explica todo lo que estaba sucediendo. Ahora, también este concepto de José también es muy interesante porque no solamente somos padres aquellos que hemos concebido biológicamente a nuestros hijos, sino aquellos también que, si bien no existe una conexión biológica, son aquellos que se han querido responsabilizarse por ellos y han demostrado afecto y amor siempre hacia ellos, velando por ellos siempre. Ese es un concepto de padre íntegro, no solamente el padre biológico. Y aquí José justamente estaba demostrando eso, porque el hijo que estaba esperando María, por razones obvias, no era de José, pero sí le respetaba y le cuidaba a pesar de todo lo que había sucedido. Mateo 1, 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ok, ahora, ¿qué sucede? Y me voy a un caso extremo. ¿Qué pasa si no adoptamos o bien lo hacemos equivocadamente el concepto o el rol de padre? Tal vez no nos demos cuenta prontamente, sino que ya cuando los hijos sean grandes y vemos las decisiones que toman. Y guardando las proporciones, ¿saben ustedes qué pasó en Sodoma? Bueno, claro, todos saben que fue destruida por Dios por la perversión que tenía, pero en Ezequiel 16:49 nos indica tres elementos que son muy importantes. Dice, los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. ¿Qué me indica aquí? Si cayeron en estos tres elementos es porque los padres practicaban también estos tres elementos, o bien los padres no enseñaron a sus hijos o no inculcaron a sus hijos valores, principios, como les quieran llamar, y cayeron justamente en estos tres elementos que caracterizó la destrucción de Sodoma: el orgullo, la glotonería y la glotonería y la pereza. Ahora, aquí es interesante, vimos en un comienzo tres ejemplos: el favoritismo, vimos padres permisivos, ¿sí? Y obviamente había padres permisivos, también una falta de disciplina. Y aquí habla primero de orgullo. El orgullo, ¿de dónde viene? Viene justamente de un concepto de favoritismo. Si un hijo, en el caso de José, de la túnica de colores, él se creía más que todos sus hermanos, ¿sí? Y bueno, y además que no tenía tacto porque le dijo, había un sueño que le reveló que él iba a dar órdenes a sus hermanos, se le ocurrió decirlo a sus hermanos y eso fue peor. Pero bueno, hay un concepto de orgullo en el momento en que uno siente que es favorito de uno de los dos padres o de los dos padres respecto a los demás hermanos. Y eso no está bien. No está bien porque todos son iguales y todos son queridos de igual y de la misma forma. Por ende, aquí el concepto de orgullo va relacionado con el favoritismo, que ya vimos. Existe también el otro concepto de glotonería o saciedad de pan, o sea, comer en exceso. Y esto viene justamente de un concepto porque yo, por ejemplo, no dejaría a mis hijos que coman en exceso, a no ser que obviamente, bueno, pueden tener un problema médico, ¿no? Claro, pero les llevo al médico. Pero el comer constantemente con exceso, ¿qué quiere decir? Que yo soy permisivo, no estoy poniendo reglas.
No estoy indicando que esto no deben hacer. Y esto va de la mano en cuanto a la pereza. La pereza también es una falta de disciplina. Y eso es justamente por ser padres permisivos. ¿Dónde sale esto? En 2 de Tesalonicenses 3, 10 al 12. Dice, incluso mientras estamos con ustedes les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. 3 factores que conllevaron a la destrucción de Sodoma. 3 factores que también pueden existir en nuestros hogares. Ojalá que no los hayan, pero si es que los hay, hay que identificarlos y que tomar riendas en el asunto. Hay que cambiar, tenemos que cambiar, no solamente en beneficio de nuestros hijos, sino que también de nosotros. ¿Por qué de nosotros? Porque nosotros somos responsables ante Dios de nuestros hijos. Así de sencillo y así de fuerte. Ahora, a su vez, ¿qué podemos decir ahora? Pero, entonces, ¿cómo puedo ser un buen padre? O sea, ¿qué debo hacer y qué debo de decir o dejar de hacer? Bueno, ya vimos algunos factores que no deben existir en el hogar, pero hay otros factores que están incluso señalados en la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 6 y 7 dice, debes comprometerte en todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te traigo. Repíteselos a tus hijos una y otra vez, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, en todo momento. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no invierta, yo dedique tiempo a mis hijos constantemente. Pero este no es un tiempo de ocio o no es un tiempo vacío, no, es un tiempo que también que permite y que es un elemento más que debemos tener nosotros los padres, según Santiago 1:19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. O sea, al momento de rendir un tiempo hacia nuestros hijos, tiempo que debe ser de provecho, tiempo de calidad, propagando la palabra, enseñando, edificando, ¿sí? También debemos nosotros controlar nuestras respuestas o nuestras actitudes para poder edificar bien a nuestros hijos y que seamos testimonio, seamos ejemplo hacia ellos de lo que ellos deben ser cuando les toque ser padres, ¿sí? Según Proverbios 25:11, el consejo oportuno es precioso como manzanas de oro en canastas de plata. Este momento de calidad, en todo momento, ¿sí? Y controlándonos, teniendo paz en nuestros corazones y aconsejando. Son como manzanas de oro en canastas de plata, que le van a ser de mucho provecho. Y a su vez, en Deuteronomio 6, 5 y 6 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Ok, ya vimos estos puntos que comunicación, entrega, controlándonos y sabio consejo. Pero que no se nos olvide que en todos estos puntos debemos amar a nuestro Dios Todopoderoso con toda nuestra fuerza, con todas nuestras ganas, con todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí vamos a demostrar realmente con quién estamos. Realmente ahí no necesariamente nosotros vamos a tomar rienda en el asunto. Claro, nosotros vamos a comunicarnos con ellos, pero el Señor va a tomar rienda de la situación. Y a su vez, en el corazón de nuestros hijos se va a quedar la enseñanza que Dios nos imparte para ser buenos padres. Ahora, no importa cómo nos llamen alrededor del mundo, ya sea Bader, Babai, Otak, Bater, Far, el padre es el mismo. No es perfecto en ninguna parte. Yo no me considero perfecto. Para nada. Me he equivocado, sí. Mis hijos se han acordado, mis hijas se han acordado de cosas que no debía haber dicho y las dije, sí. Y hemos tenido que conversarlas después de varios años después, dándole tiempo, ¿sí? Dándole tiempo en esa conversación para que ellos hablen, con un sabio consejo, dirigiendo justamente esta intención. Si es necesario pedir perdón, hay que pedir perdón. Y siempre nosotros cubiertos de Dios. Porque Él es el único que tiene sabiduría, es el único que nos puede guiar. Ahora, tal vez como un mensaje que le dé un poquito de aliento, ¿no? Porque claro,
nos pueden criticar, nos pueden acusar de esto, nos pueden acusar de otro. Tal vez estamos poniendo todo lo que podamos para ser cada día mejores, pero en 1 Tesalonicenses 5:21 dice, si no pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Y según esa nueva traducción viviente, según la Reina Valera, dice, examinarlo todo, retener lo bueno. No somos perfectos. Por ende, que nuestros hijos, o incluso las personas que nos rodean, retengan lo bueno. Retengan lo que es bueno, porque todo no va a ser malo. Retengan lo bueno. Y lo que sea malo, es bueno que también me lo digan en el amor de Cristo, no con ánimo de una crítica destructiva, sino que para edificación. Para que nosotros nos demos cuenta de que algo está mal y que tomemos rienda en el asunto. Siempre con nuestro corazón dirigido hacia Dios y entregado a Dios para que Él nos dé la sabiduría para poder cambiar. Ahora, claro, no hay padre perfecto, me pueden decir, pero sí lo hay. Sí lo hay. Yo en mi vida tal vez no he tenido un padre perfecto o no lo tuve jamás. Y cuánto deseo tener un padre, aun cuando ya soy viejo o adulto y en esta etapa es imposible que lo tenga. Pero sí lo tienen y siempre lo han tenido. Siempre lo han tenido. En Éxodo 4:22 al 23 dice, entonces le dirás, esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón. Te ordenaré, deja salir a mi hijo para que pueda adorarte, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, el único Dios, creador del cielo, la tierra y los océanos, es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Y siempre lo ha sido. Y siempre lo ha sido. Por mucho que nosotros queramos o echemos de menos a nuestro Padre terrenal, o tal vez que no hayamos conocido nunca a nuestro Padre, pero siempre ha habido uno que ha estado pendiente de nosotros. Y tal vez nosotros durante mucho tiempo lo hemos ignorado y no hemos escuchado cuando Él nos conversa o dirige su palabra hacia nosotros. Le hemos tratado pésimo, a pesar de todo lo que Él ha demostrado en amor, en afecto hacia nosotros. Jesús, ¿cómo se refería a su Padre? A Dios, como Abba, que significa Padre. Y esto justamente lo tenemos en Salmo 103:13, dice, el Señor no es como un padre, es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Abba Padre, Abba Padre. Bueno, y terminando, Abba Padre, muchas veces tal vez tenemos un bloqueo o tenemos un trauma o como le quieran llamar, de una mala experiencia con nuestro Padre. Y una experiencia que tal vez le hemos venido arrastrando hasta la vejez o bien se ha podido solucionar. Hay casos, conozco amigos que han mejorado su relación con su padre, a pesar de todo se han perdonado mutuamente, han mejorado y han tenido una vida mucho mejor y han sido testimonio también para sus hijas o hijos. Pero tal vez a otros todavía les duele decirle padre o papá a alguien con cariño o con afecto. Y tal vez quieran cambiar. Quieren decirlo, pero de corazón. No como una mera repetición de palabras para que todos queden tranquilos. Y uno quiere buscar la pastilla o el mecanismo de cómo poder hacerlo. ¿Cómo yo puedo amar a mi Padre terrenal? ¿Cómo yo puedo amar a Dios realmente si tengo esta experiencia pésima con mi Padre? El cual no es perfecto. Y tal vez el padre de él o tu abuelo tampoco lo fue. Por ende, él no tenía una visión, no tenía herramientas con las cuales poder ser un buen padre. Y además tal vez Dios tampoco estaba en su vida para que le instruya y le guíe mediante la fe en Él, mediante la sabiduría que Dios nos da, para poder ser mejor persona y mejor padre. No somos perfectos. No lo somos, solo Dios es perfecto. Pero yo quiero cambiar eso. ¿Sí? ¿Ok? Te voy a dar una pastilla, te voy a dar una solución al respecto a algo que te quite la tos. En Romanos 8:15 al 17, ¿qué dice? Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios. Cuando Él los adoptó como sus propios hijos, ahora los llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Según Gálatas 4:4 y 6, complemento, dice,
Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adaptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar Abba Padre. Nos impulsa a exclamar Abba Padre. Por ende, tal vez nosotros no tengamos la fuerza, no nos demos cuenta, no tengamos las herramientas, la visión, como le quieran llamar, ¿sí? O tengamos todavía ese rencor, pero en el momento en que nosotros le aceptamos a Dios en nuestra vida, de momento que hacemos esa oración de fe, esa oración de corazón, esa oración en la cual dice el Señor, ok, sí, tú eres mi hijo porque yo sé lo que hay en tu corazón y lo estás haciendo en forma sincera, en forma verdadera, no es falsa, no es ficticia, es lo que estás sintiendo y lo que estás necesitando en este momento. El Espíritu de Dios toma control, ingresa a nuestro cuerpo porque ya le pertenecemos a Dios y ese Espíritu de Dios que está en nosotros nos empuja. ¿A qué? A exclamar Abba Padre, a reconocer quién es Dios en nuestra vida, a sentir ese amor que Dios nos tiene. El Señor siempre se ha comunicado con nosotros, Él siempre ha dedicado tiempo a nosotros. Así en Isaías 1:8 dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la escarlata. Yo los haré tan blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, yo les haré tan blancos como la lana. Vengan ahora, vengan ahora. Él siempre está invitando, Él siempre está llamando, Él siempre está empujando aquí a que vayamos a Él. No importa qué tan sucio estemos, no importa qué color tengamos, nos está pidiendo que vayamos porque ese color va a ser cambiado a un color totalmente blanco, un color puro y vamos a ser aceptados y considerados hijos de Dios y el Espíritu Santo en nosotros nos va a impulsar aquí a decir Abba Padre. El Señor siempre se ha comunicado con nosotros. Job 33:14, pues Dios habla una y otra vez aunque la gente no lo reconozca. Una y otra vez, Él nunca se va a cansar de llamarnos. Él nunca se va a quedar de brazos cruzados y vernos que nosotros vayamos al lago de fuego y azufre. Él siempre va a buscar la forma de que nosotros seamos convertidos, la forma en que seamos mejores padres para que esos hijos sean también sus hijos y formemos parte del reino de los cielos. Él siempre ha estado con nosotros, pero nosotros no le hemos reconocido. No hemos sido padres perfectos. No hemos sido, incluso Dios también, como sus hijos también no hemos sido sus hijos perfectos, pero Él nos ha disciplinado para que nos arrumbemos y volvamos al camino verdadero. Nos ha dado su ejemplo siempre. Jesucristo también ha dado su ejemplo siempre. La Biblia, este manual de instrucciones, ahí está clarísimo todo lo que debemos hacer. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Estamos solos? No estamos solos. ¿Con quién estamos? Con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Él nos va a empujar. ¿Qué miedo debemos tener si el camino lo va a hacer justamente el Señor a través de su Santo Espíritu dentro nuestro porque le pertenecemos? Hemos sido malos padres, tal vez no nos hemos dado cuenta, pero si estás viendo este video es porque te estás cuestionando tal vez. O bien no lo sabías y escuchando esto tal vez dices, sí, cierto, hay cosas que tal vez debo cambiar, pero tal vez no sé cómo hacerlo. Ya hemos visto qué características debemos tener y cuáles no. Debemos tener la fe, que es lo más importante. Yo sé que puedo cambiar porque Dios está en mí. La fe de Abraham. En la oración no sé qué harán mis hijos en el futuro. Yo sé que me he equivocado, tal vez les he enseñado mal, Señor, pido perdón, pero guíalos. Oración de intercesión. Pero siempre rindámosles, entreguémosles, regalémosles tiempo de calidad. Tiempo en el cual demostremos que el único amor verdadero es el amor hacia Dios, que Dios siempre está ahí pendiente de nosotros, siempre nos está buscando, siempre está golpeando la puerta. Y siempre tengamos la certeza y convicción de que cuando el Señor nos llame, estemos a cuentas con Él. Y nuestros hijos también. No siempre es perfecto lo que hacemos y lo que digamos, pero que nuestros hijos vean lo mejor, que se queden con lo bueno, no con lo malo, y que lo malo sea superado en algún momento en nuestra vida, para la gloria y honra del Señor. Les entrego este mensaje,
Les entrego este mensaje por el Día del Padre y que, como vimos también en el Día de la Madre, Dios Todopoderoso siempre está. Él cumple los dos roles y nos ama como no tienen idea. Busquémosle siempre. Tengamos dudas, oremos. Preguntemos por su sabiduría y que nos llegue, que nos guíe y que este mensaje haya sido y que llegue al corazón de ustedes y realizado por el Señor para ustedes. Se los entrego y doy gracias al Dios por este momento en el cual invierto tiempo en ustedes, invierto tiempo como instrumento de Dios hacia ustedes y espero que les sea de mucho provecho. Dios les bendiga y doy gracias por sus vidas, doy gracias por ser padres, por ser madres, por ser hijos y que el Señor les fortalezca y les dé sabiduría para que lo malo sea cambiado y lo bueno sea fortalecido. Gracias. Dios les bendiga. Chao.